El número 20 nos dice que la lucha social implica la capacidad de fraternidad, un espíritu de comunión humana. Pienso que acá está descrito muy sencillamente el espíritu que animaba a Enrique Angelelli, que hacía que otros se responsabilizaran junto a los cristianos. Cuando vemos los testimonios de aquellos años de Codetral, cuando escuchamos algunos relatos de las visitas al diario o de los encuentros con algunos sectores de la comunidad, de la vida social de La Rioja, percibimos en Angelelli esta capacidad de invitar y de animar procesos en nombre de Dios, pero sin excluir que otros los hicieran desde sus opciones personales. Por eso digo que me parece que hoy, en este tiempo, así como en el primer desafío, el de sentirnos parte de un pueblo, hay una alerta contra las formas de individualismo, del sálvese quien pueda. La oración de Francisco el 27 de marzo allí en San Pedro, no nos salvamos solos, formamos parte de una humanidad común que está en una barca. Así como ese primer desafío nos interpela en la línea del sentirnos parte de un todo, que es el pueblo de Dios, el pueblo en general también, ahora la responsabilidad social de los cristianos, animada por el testimonio de los mártires, nos invita, me parece, a redescubrir el valor y la vigencia de algunos procesos de concientización, de compromiso con la realidad, más allá de los condicionamientos de ahora, en los que tenemos que formar parte, tomar parte cada uno de sus posibilidades, y no en un acompañamiento más o menos declamado. Y el tercer punto, que quizás no a todos lo puedan entender, pero a mí me parece que es un punto siempre pendiente, es la animación de la conversión de las estructuras de la Iglesia. Es decir, la mayoría de los que estamos en este panel, en este encuentro de amigos, formamos parte de distinto modo de estructuras de Iglesia. Y entonces vale la pena acordarnos de aquella llamada a movimientos e instituciones a ponerse en estado de asamblea que hizo Angelelli. Una de las reacciones fue la de sectores que se sintieron excluidos de la iglesia o que eran cerrados. El ponerse en asamblea era animarse a poner en cuestión los aspectos constitutivos, las razones de estar juntos, los ideales y los métodos para llevar adelante ese trabajo eclesial. Fue motivo de gran rechazo y probablemente allí haya nacido buena parte de lo que después fue la pesadilla de los cruzados. De esto mejor puede hablar Vitín seguramente. En este sentido, la renovación de la iglesia, o mejor dicho, la conversión de la iglesia, la cuestión de la sinodalidad que plantea Francisco y de la cual es una expresión muy rica a lo que fue el sínodo para el Amazonas, es una cuestión que no podemos dejar de repensar. Francisco habla de la sinodalidad desde abajo, pensando en estructuras de iglesia que necesitan renovarse y ponerse de pie. Angelelli hablaba de pastoral de conjunto y se refería a eso, el poder trabajar mancomunados, el poder juntos charlar las cosas. Creo que el tema de la sinodalidad puede recibir en este testimonio de los mártires una gran luz. Muchas veces me hablaban de esa mesa del obispado de La Rioja, donde se sentaban tantos a hablar, también de largas reuniones de presbiterio o de decanatos o de consejos. Aquellas primeras reuniones donde se tocaban temas en los decanatos de naturaleza social o especial, nos hablan ya de esa sinodalidad en acto que estaba en la práctica de Angelelli y que hoy para nosotros es una interpelación grande, sobre todo porque hay sectores que buscan a lo mejor a través de la sinodalidad con todo el corazón poner a la iglesia en clima de encuentro, de salida, de acogida, de inclusión. Hay otros que en realidad no lo ven porque se les acaban las recetas y les ofrecen inseguridad en cambio de una mayor confianza en los procesos que guía Dios.
Me parece que este tema de la sinodalidad, de la pastoral de conjunto, como se llamaba en aquellos años, eh, la sinodalidad precede en realidad a la pastoral de conjunto como reflexión, pero en el caso de la pastoral de conjunto de Angelelli no llegaba sin esa reflexión previa. Hay un ejemplo muy interesante, el signo que pusieron cuando metieron a los curas presos en el año 72, el signo de interrumpir la misa, el signo de ir a la Policía Federal, creo, a la Policía de la Provincia y a la Justicia para hacer el reclamo por los hermanos presos, no fue una, diríamos, una decisión producto nada más de un impulso emotivo. Fue un gesto soñado, discernido, desde lo que estaban sintiendo todos esos sectores convocados, curas, monjas, el mismo Angelelli. Y de hecho no hubo acuerdo totalmente, parecía que no por no ir, sino quién tenía que ir a cada lado y quién podía incluso jugarse más. Ahí, por ejemplo, es muy interesante las religiosas, como recuerdan que ellas hubieran querido ir directamente ellas a la comisaría. Angelelli quiso cuidar que no corrieran, por supuesto, peligro de detención. Para decirles que en un gesto concreto, en un signo más que elocuente sobre la unidad de un proyecto pastoral de frente a la arbitrariedad, a la violencia de entonces, cómo había un discernimiento. Y así podríamos encontrar un montón de ejemplos que nos hablan para nuestro hoy, nos hablan para nuestra práctica de iglesia. Bueno, con esto quería más o menos resumirles estos tres desafíos, llamarlos a ustedes mismos a hacer sus propios aportes y agradecerles, por supuesto, la paciencia de escucharme. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muy claro los tres desafíos. Si hay alguna pregunta, alguna reflexión, tenemos el chat disponible para hacerla, para preguntar, para reflexionar. Ahí quedó claro, digamos, el desafío de la autoconciencia, de pertenecer a la Iglesia, pueblo de Dios y al pueblo en general, la responsabilidad social de los cristianos, no solo acompañar, sino también participar de los procesos, en una especie de despliegue de humanidad, hablaba Marcelo, ¿sí? Y por último, la animación de la conversión de las estructuras de la Iglesia, ¿no? Donde remarcaba esta idea de el espíritu que está detrás de la idea de la sinodalidad, del estado de asamblea, etcétera, ¿sí? Como para empezar con alguna pregunta, cuando vos te referías al principio en torno a la memoria de los mártires y, bueno, esta cuestión que también no se da solo con los mártires riojanos, sino que también con muchas otras testigos referenciales dentro de la Iglesia, santos, mártires, etcétera, y esta tentación de querer un poco lavar, digamos, la historia concreta de la vida de estas personas y que nos dejaron, digamos, una enseñanza. Ahí hablabas de no caer en la nostalgia, ¿sí? Y no sé si vos podrías señalar o cómo vos entendés la diferencia entre nostalgia y memoria, ¿no? Si podrías decir alguna palabra en torno a eso, digamos, ¿no? O sea, O sea, ¿cómo? ¿qué significa quedarse en una versión asentada en la nostalgia, ¿sí? Por aquella época o por los mártires o por su vida, y qué significaría la recuperación de la memoria, ¿sí? Una cosa es la nostalgia y otra cosa es la memoria, y qué Sí, habría ahí, ¿sí? sí, la nostalgia es cuando te quedás considerando los acontecimientos como parte de una historia irremediablemente pasada, que fue mejor y que no la vamos a poder vivir otra vez. O bueno, a veces aparece el paradigma muchas veces en algunos tangos un poco más densos de estos sentimientos, ¿no? La nostalgia te paraliza porque mirás para atrás, pero en la línea de que solo existe el atrás y no hay para adelante un proyecto o la posibilidad de entrar en diálogo
el pasado, el presente y el futuro. Con respecto a esta dinámica, hay gente que me ha pasado, ¿no? Que te recordaba a Angelelli, pero después, en sus prácticas concretas o en su mirada concreta de iglesia, no era afín, pero sí había quedado enamorada del pasado, ¿no? En ese sentido. Por supuesto, las incoherencias o lo que todos vivimos como nuestros propios fracasos, sabemos que es patrimonio común de la humanidad. Pero me refiero como actitud de dejarnos congelado en la admiración de una persona notable del pasado. Y como que el pasado quedó allí, pero ahora estamos en otra realidad. Y bueno, sobre todo pienso en proyectos de iglesia en la Argentina, cómo nos hablan estos testimonios para animar o alentar la renovación eclesial, ¿no? Bien, bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta. Ahí, acá. Carolina, del Departamento de Formación de la Universidad Católica, dice en esa línea y de acuerdo con su mirada, ¿cuáles son los frentes más candentes que atender dentro y fuera de la iglesia? ¿Cuáles son los frentes más candentes que hay que atender dentro y fuera de la iglesia? Sí, bueno, más allá de que después las distintas iglesias particulares tienen sus desafíos propios, evidentemente este de la sinodalidad es el de asegurarla por los caminos institucionales que ofrece la misma iglesia, ¿no? Que el Papa se ha encargado incluso de recordarlos. Concretamente lo que significa el discernimiento de opciones pastorales en las parroquias, en las diócesis, lo que significa también el acompañar lo que es la dinámica del uso de los bienes, la puesta en común de los bienes, la solidaridad con los pobres, todo lo que también es el camino de la luz interno que nos debemos en la iglesia con estos aspectos dolorosos del pasado, los abusos, las injusticias. Creo que hay muchos temas en los cuales podemos como iglesia crecer en la dinámica de la conversión y la mayor cercanía al Señor y a estos testimonios. Uh-huh. Marita dice, de los 3 desafíos, y sin dejar de valorar los 3, el más difícil es la unidad de proyecto pastoral, la animación a la conversión de las estructuras, sobre todo eclesiales, un poco lo que planteabas vos recién, Marcelo, ¿sí? Guillermo Fernández Beret dice, y yo que justo estaba haciendo unas notas para un elogio de la nostalgia, aunque entiendo lo que dice Marcelo como melancolía. Recordaba lo que decía Horkheimer, filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, la nostalgia de que el verdugo nunca triunfe sobre sus víctimas. Un comentario a lo que estabas señalando, ¿sí? Marta Goyochea, Monseñor Colombo, para mí un padre obispo, se lo extraña. Me pregunto en este momento concreto de pandemia, hoy más que nunca Monseñor Angelelli nos interpela. Pensaba qué diría Monseñor hoy en el rol de la Iglesia Pueblo de Dios. ¿Sí? Una pregunta Sí. media difícil para responder, pero bueno, podemos decir algo al respecto. ¿Y qué diría hoy Monseñor Angelelli en este contexto de pandemia? Yo pienso sobre todo, con toda la humildad real, de verdad, de lo que puede ser la comprensión de una persona tan rica como él. Marilé quizás, o Vitín, o alguno que lo haya tratado, quizás pueda confirmar o no lo que voy a decir, pero a mí me parece sobre todo una gran actitud de esperanza, ¿no? Yo imagino que no era solo un hombre optimista, sino esperanzado en que Dios conduce los procesos humanos. Y entonces aún esta tragedia que vivimos, que es sanitaria, que nos desanima tanto, que nos atomiza en todo lo que significa la vinculación, el vecindario, en las comunidades, los pueblos, él hubiera tenido palabras de esperanza, guiños de simpatía, gestos de cercanía, que hubieran podido ser, en muchos casos, como alegría para el corazón doliente o para el sufrimiento concreto de una persona. No me imagino que hubiera tomado grandes resoluciones macro pastorales, pero sí habría estado acompañando la pastoral de los gestos. Imagínense que si con un carraspeo frente al micrófono de Radio Nacional estaba saludando a una señora o a otra, imagínense lo que podía hacer con un medio como estos hoy, ¿no?
Creo que lo excepcional de una persona como él era capaz de resignificar momentos de dolor y sufrimiento con frases tales como va a estar buena La Rioja, y se le incendiaba todo, pero él estaba convencido de que Dios estaba detrás de ese proceso. Bien, Francisco Nazar dice, todos hablamos y creemos en el cambio de las estructuras caducas de la Iglesia, pero hay mucha resistencia. ¿Por dónde crees vos, Marcelo, que tenemos que empezar y qué estructuras? ¿Sí? ¿Y sobre qué estructuras empezar un cambio? O una transformación. Sí, bueno, algo les decía, la línea de Francisco, de la sinodalidad desde abajo, el reforzar las pertenencias de las comunidades a procesos de discernimiento comunitario, me parece que es uno de los puntos. A veces, aún en comunidades pequeñas, se viven situaciones de mucho autoritarismo o de mucha dependencia, no digo solo del cura, sino a lo mejor puede ser de liderazgos que son excluyentes, construir equipos, trabajar en la línea de la comunidad como animada con este deseo de interacción con otras comunidades y con la Iglesia en general. Me parece que esa sinodalidad de abajo que habla Francisco es muy importante. A veces nos desalientan las otras sinodalidades que no funcionan, estos modelos que incluso hoy escuchamos que hasta se permiten cuestionar el concilio mismo, pero creo que son pretensiones erráticas de gente que en realidad hace mucho que probablemente no esté en la Iglesia. Bien, ahí acá, yo también estoy recibiendo preguntas en el chat y preguntas en el WhatsApp, así que estoy hecho un Bill Gates, ¿sí? Acá hay alguien que pregunta, ¿qué recepción en el seno del episcopado percibís de los mensajes de Francisco? No sé si es mucha exposición, pero bueno, te la tengo que hacer porque me la mandaron. No, yo creo fundamentalmente que la mayoría de los obispos, por no decir todos, que me parece tenemos una comprensión muy buena de lo que significa Francisco. Evidentemente, en algunas cosas va muy por delante nuestro, en el sentido que hay una comprensión cabal del momento histórico que estamos viviendo, que él la tiene por todos los aspectos que va como él mismo reflexionando. Nosotros estamos siempre muy en la coyuntura y eso nos hace a veces ir detrás, pero hay un aprecio grande, sobre todo de muchos que lo hemos conocido más bien después de ser obispos o lo hemos conocido a través de bueno, lo que ha significado su mismo pontificado y vamos viendo una línea que nos interpela en una perspectiva de mucha fidelidad a lo que Dios quiere para el hoy de los hombres. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un comentario de María del Carmen, muy bonita la anécdota de la radio, cuánta ternura. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería agregar un comentario. Sí, Julián. Sí, para Marcelo, para Luis, para Vitín, así como Angelelli tiene una pastoral que yo lo entiendo sui generis en su tiempo, en los 70, anticipa, a mi entender, una iglesia de la periferia y una eclesiología que trabaja desde los llanos riojanos, que trabaja por fuera de lo que podría ser incluso la propia Córdoba, ¿no? Mediterránea, provincia mediterránea, y recibe como respuesta las amenazas propias de su tiempo en los 70, esta estructura del Estado represor y esta persecución hacia esta forma de trabajo pastoral, laical, con las comunidades de base. En ese contexto de los 70, si nosotros nos traspolamos hacia el presente, hoy, ¿qué amenazas en este tiempo de posmodernidad podemos encontrar frente a este trabajo pastoral al cual nos invita el hacer memoria siguiendo los pasos de Angelelli, de Murias, de Wenceslao y de Longueville? Es decir, ¿qué amenazas podemos nosotros percibir hoy en esta posmodernidad? Así como hace 40 años, más de 40 años, ellos lucharon por una construcción de una iglesia de base, ¿no? No sé si se comprendió la pregunta. Sí,
quizás una acotación al punto de partida. En realidad no era una pastoral sui generis, era justamente, estaba muy reforzada por lo que era la reflexión del concilio. En realidad era súper orgánico lo que él estaba proponiendo. No era una salida individual o original. Su originalidad era el concilio, ¿no? Dado sí por una personalidad extraordinaria en lo humano, en lo que significaba, por las cosas que me han contado. Te doy un ejemplo, en uno de los testimonios, ir por una calle y ver a los catequistas bajo un árbol preparando la catequesis, ir a comprar helado y llevarles helado, a los catequistas en un barrio de lo que era entonces las afueras de la ciudad. O sea, esta relación permanente con todos y con los detalles que no eran signos de demagogia, sino que eran de cariño paterno y pastoral real. Creo que los desafíos que tenemos hoy, me parece en esta línea, siempre es superar nada más que la cuestión de lo gestual para ponerle carnadura humana a lo que son nuestras opciones, ¿no? Lo gestual a veces, por efecto también de lo mediático, de lo marketinero, puede correr el riesgo de desdibujar nuestras opciones reales. Por eso decía, no solo acompañar procesos, sino participar de ellos en la dinámica que cada uno tiene y desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad, ¿no? Yo quiero... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Chino. Bueno, ¿sabe qué? Primero que no es tan sui generis la pastoral de... Yo me acuerdo perfectamente porque estaba en el seminario, quien obispo recientemente me entregó la sotana, estando en el seminario, y también cuando él fue a una reunión con la gente de aquel entonces que era la Renault, no era la Renault, sino, bueno, no me acuerdo ya los años, y entonces se sentó, tenía que sentarse alrededor de los capos de la Renault, ¿no? Y él dijo, perdóneme, pero yo me siento con los obreros. Y se fue y se sentó ahí. No está sui generis, ya siendo, ya así, cuando era de la JOC, también, cuando estuvo como cura, ¿no? Siendo capellán, diríamos, del Hospital Clínica, también era capellán de los circos que estaban ahí en el río, y ahí estaba, ¿ah? Y andaba en una motito Puma. Entonces, no es tan sui generis. Él, siendo hijo de agricultores, nunca negó ese olor a pueblo. Eso es lo importante. Y también quiero recordar a alguien de nuestros amigos y hermanos, que hicieron mucho por esta causa, por la causa de estos mártires, a Rubén Layún, ¿no? Muy bien. Que colaboró mucho con Vitín en la causa judicial, y bueno, y se nos fue temprano nomás. Pero así es. Así es. Bueno. Pero quiero recordarlo a Angelelli de ese modo, porque siempre, yo estando en el seminario, siempre fue una imagen de lo que yo quisiera haber sido. Por las circunstancias de la vida, no soy cura. Sí. Me libré de ese peso, pero no importa. Bueno, pero gracias, me encanta mucho lo que el curita Marcelo dijo, porque coincido y creo que no es recordar los muertos, todos los mártires hay que seguir qué hicieron y cómo lo hicieron, y adecuarlo a los signos de los tiempos. Carlos. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Acá hay algunas preguntas. Vamos. Un segundito, ¿sí? Sí, Vitín. No, yo Adelante. iba a complementar lo que preguntaba Julián, desde mi perspectiva, y uniéndolo a la vigencia hoy del mensaje del Papa Francisco. Porque me parece que aquella situación martirial que vivieron los ejecutores, los responsables de la pastoral riojana, la persecución fue porque cuestionaron de fondo el compartir la riqueza. Y cuando hoy se habla de compartir la riqueza, y el Papa Francisco ha puesto el acento en ese punto, ha hablado de un salario universal que pocos gobiernos han tomado en sus manos. Los sectores concentradores del poder económico dicen, le bajan el precio al Papa. Por eso yo pregunté, Marcelo, esa pregunta en relación a los mensajes, a cuánto el episcopado toma activamente la palabra del Papa para ir a fondo en el cuestionamiento tan necesario para que se compartan los bienes. No puede salir una ley que va a afectar nada más que a 12.000 personas ultra ricas de Argentina, porque ya han hecho un boicot enorme. O sea que ni la democracia se puede respetar cuando le van a tocar un poquito el bolsillo, apenas un chiquitito así. Y a mí me parece que ese profetismo que encarna Francisco y que encarnó la pastoral riojana es el que tiene que contagiarse hoy la Iglesia, no solo de Argentina, la digo, en otras latitudes. Lamentablemente, los obispos de la Amazonía no pudieron imponer en Roma toda la fuerza que ellos venían impulsando para tener realmente un peso fuerte en el contexto de la institución eclesiástica a nivel mundial. Sin embargo, a algo se ha avanzado. Bueno, yo voy a lo nuestro. Digo, me parece que nos falta, y allí probablemente no sea solo una responsabilidad de los obispos, sino que es la responsabilidad de la institución eclesial en sus diferentes niveles, religiosas, religiosos, sacerdotes, párrocos, laicos, instituciones eclesiásticas, movimientos sociales que se identifican con una identidad cristiana, y falta esa fuerza como para exigir compartir los bienes. Compartir los bienes fue el motivo por el cual lo persiguieron a Monseñor Angelelli y han perseguido siempre a los profetas, y lo persiguen hoy al Papa acusándolo de cosas que no es, y le bajan el precio a la palabra del Papa. Ni siquiera los episcopados del mundo han levantado la voz del Papa como se respetaba antes, que era el Santo Padre que vive en Roma. Hoy es el Papa Francisco, ahí nomás. No sé si me he exagerado un poco, pero la verdad es que me preocupa que teniendo una voz tan importante y fuerte y de tanto peso mundial, los pobres no la puedan aprovechar porque el instrumento que somos nosotros, iglesia y demás, somos medio flojitos, nada más. Bueno, gracias, Vitín. Hay una pregunta también para Marcelo, del padre Carlos Díez.
Dice, en la Iglesia Argentina, ¿se está dando algún movimiento que promueva la sinodalidad propuesta por Francisco? Sí, más que movimientos, tenemos que pensar en experiencias sinodales de las iglesias particulares. Ahora está todo bastante frenado, pero había 5 o 6 sínodos en camino. Y también asambleas o reuniones o distintos ámbitos de reflexión que estaban caminando en esa línea. Se ha avanzado mucho respecto de lo que era antes, ¿no? También aparece esta cosmética de reuniones muy planificaditas, muy preparaditas, que después no pasa nada. Pero no, en general hay muchas diócesis que han hecho o están haciendo experiencias sinodales importantes, ¿no? Yo tengo la experiencia ya lejana en el tiempo de lo que fue el primer sínodo de Quilmes, el primer sínodo post-conciliar de la Argentina. Yo era seminarista entonces, y lo que significó en la identidad de la iglesia de Quilmes, ese sínodo fue muy, muy significativo para nosotros, ¿no? Como futuros curas y para los laicos. Le dio identidad a la iglesia de Quilmes aquel primer sínodo, ¿no? Creo que hay una vitalidad toda vez que nosotros podamos salir de esta cuestión marketinera de reunioncitas súper acotadas. Hay que abrirse a la novedad del espíritu y bancarse lo que venga, siempre en espíritu de comunión, por supuesto, ¿no? Bien, Gonzalo Llorente te pregunta, Marcelo, ¿qué crees le dice al episcopado hoy esta autoconciencia de ser iglesia-pueblo? Se está refiriendo al primer desafío que habías planteado, ¿sí? Sí, yo no soy todo el episcopado, pero evidentemente soy apenas bueno, estoy excedido en kilos, pero soy una partecita, ¿no? Me parece que hay una búsqueda de muchos obispos, pero de muchos que están trabajando en esta autoconciencia del pueblo de Dios y trabajando en distintas instancias, ¿no? De lo que es la animación de la pastoral de las villas, de lo que es de Cáritas Nacional, de lo que es las estructuras de atención a distintas formas de pobreza, de exclusión, nuevas búsquedas en las pastorales, todo el tema, hoy aparece la cuestión de la trata, la cuestión de todo el mundo trans, todo eso, hay tanta búsqueda pastoral y los obispos no solo están conscientes, sino que participan, muchos de ellos acompañando la reflexión y buscando juntos caminos de atención. Me consta de 10, 12 casos, así pensando al voleo de los que conozco, ¿no? Creo que hay una conciencia de pertenecer a un pueblo mucho más grande que los que vienen a misa, los que participan de estructuras de iglesia, y hay una búsqueda de salir al encuentro de todos. Eso lo he visto en muchos obispos, ¿no? Hay muchos obispos que son muy jóvenes o que vienen de experiencias de trabajo en sectores que antes no estaban abarcados por la pertenencia episcopal y ahora sí, ¿no? Uh-huh. Acá hay otras preguntas vinculadas también un poco con lo que venimos charlando. El padre Daniel Blanco dice, padre Marcelo, ¿qué posibilidades vislumbra de que la iglesia en Argentina vaya adquiriendo un rostro más popular, un corazón más cercano a los sueños y lucha de los pobres? ¿Qué conversiones serán necesarias para ello? Sí, bueno, es un desafío permanente. Yo puedo decir que hay una voluntad de ello, pero que estamos siempre limitados a veces por formalidades, por lo que significan también las propias historias personales. Por eso les decía recién, un poco en esta misma línea, que la proveniencia de obispos de sectores tan distintos hoy enriquece mucho el episcopado. Hoy, por ejemplo, hay obispos, no quiero dar nombres porque si no puedo ser injusto con otros, pero hay obispos que están trabajando en el tema villas y a la vez se animan a soñar una universidad para las periferias, ¿no? Es decir, interactuando lo que es la atención pastoral concreta del mundo de las villas y también el acompañar procesos de conciencia, de dignidad, de estudio, de empoderamiento de saberes por parte de los más pobres. Creo que eso, un poco la respuesta anterior, creo que también puede
Sí. ser eficaz para esta pregunta del padre Daniel, ¿no? Bueno, Marita también hay muchas preguntas vinculadas con la cuestión del primer desafío, Marcelo, ¿sí? Ella señala la particularidad de cada iglesia diocesana, ya divide, y teniendo en cuenta el presente, donde muchas de las estructuras que están encerradas y viendo la realidad social tan vulnerable, muchos sentimos la falta de compromiso hacia el hombre como proyecto de pueblo. Sin perder la esperanza, sin perder la animación, desde dónde se camina hacia la sinodalidad frente a estructuras ajenas a la vulnerabilidad. Desde dónde se camina hacia la sinodalidad frente a estructuras ajenas a la vulnerabilidad. No, precisamente me parece que es importante no escaparle, no correrse de esa apertura a la vulnerabilidad, porque es desde ahí donde nos hacemos preguntas y desde ahí donde percibimos los dolores concretos, ¿no? Creo que en ese sentido hay una mayor cercanía, quizá también por origen de muchos de los curas y de muchos obispos a otros sectores de la población, y entonces todos tenemos problemas en nuestras familias, todos tenemos situaciones de dolor en nuestro pasado, todos tenemos cosas desde donde podemos relacionarnos y enriquecernos, ¿no? Creo que eso hoy, para pensar la sinodalidad, no lo hacemos desde el lugar del Superman que recibe cosas de los otros, sino como parte de un proceso de una dinámica comunitaria de reflexión. Bueno, muy bien. Muchos comentarios, acuerdos con las intervenciones, con las anécdotas, agradecimientos. Francisco Nazar, me siento muy identificado con el análisis y el aporte del Vitín, y creo que es un camino que se irá construyendo desde el pie y con los obispos que tengan esta actitud de Angelelli. Así que muy lúcido, padre Marcelo, en su mirada, gracias. Y bueno, acuerdos, digamos, con lo que se fue charlando, compartiendo en este momento. No sé si queda alguna otra pregunta más, pero evidentemente nos quedamos con estos tres aportes. Evidentemente que si hacemos un balance de las preguntas, hay una gran preocupación por, más que nada, el último punto, la animación de la conversión de las estructuras de la Iglesia, ha pegado fuerte, digamos, por lo menos si analizamos el tenor de las preguntas, digamos, ¿no? Y que evidentemente como institución y como Iglesia Pueblo es un desafío urgente, digamos, ¿no? Por lo menos para quien esto piensa, digamos, para mí, y para muchos de los que han estado acá compartiendo. Creo que sigue siendo un desafío no solo para la Iglesia institución, sino también para cualquier tipo de proceso social, el concepto de sinodalidad, el concepto de búsqueda comunitaria, colectiva, no solo de análisis, sino también de participación en los procesos. Me parece que si hay algo que pueda aportar la tradición cristiana a procesos, llamémosle más seculares, esta idea de la búsqueda fraterna en interpelar estructuras, pero sosteniendo siempre la convicción de que la búsqueda es colectiva, digamos, ¿no? Que se hace en comunidad, digamos, ¿no? Así que no sé si hay alguien más que quiera decir algo, pero agradecidos como Tiempo Latinoamericano y como Casa Angelelli, la participación de tantas y tantos, de tanta gente conocida. Carlos. Sí, adelante, Vitín. Nos quedaba un poco también la novedad, si es que se puede ya oficializar. Te damos la palabra, Vitín, con respecto a la causa de Wenceslao Pedernera. Sí, hoy recibí y se lo comuniqué sobre todo a los compañeros del equipo de La Tiempo, a Marcelo creo que también se lo pasé, pero no queríamos
extender la novedad hasta, porque si bien yo tuve la comunicación oficial, corresponde en el trámite que primero sean notificados los querellantes, cosa de que no estaba yo al tanto si se había notificado o no a los querellantes. Bueno, hace un rato Pocho me confirmó que los abogados de ellos ya han sido notificados. En concreto, la novedad que tengo yo es que el día 4 de septiembre, el juez de La Rioja va a indagar a Eduardo Abelardo Britos, después de la noticia que ya conocimos los otros días en relación a que la Corte de Paraguay había autorizado la ampliación de la extradición para que Britos pudiese ser indagado en esta causa también. Ya tenía para otra. Bueno, esto que fue comunicado la semana pasada, ahora el juzgado ya ha fijado la fecha. En principio es el 4. Así que es una buena noticia, digo, como reconocimiento también a todos los que están acá y muchos otros que no están, porque cuando impulsamos aquel petitorio hace un par de meses atrás, el obispado de La Rioja también lo hizo con el señor Dante Braida, la conferencia episcopal también lo hizo con la intervención de la cúpula, digamos así, ante la Secretaría de Culto, solicitando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que se acelerara el petitorio de la ampliación de la extradición. De tal manera que el avance positivo, digamos así, que ha tenido la causa, y que esperemos que siga así, es mérito de este esfuerzo colectivo, de todos los que han aportado y demás, ¿no? Pero también nosotros, esto no nos debe dejar conformes, o sea, ¿por qué? Porque también sabemos que los testigos de este juicio son personas muy mayores, y bueno, el tiempo ya hizo su parte. Muchos de los testigos primeros, que fueron los que lo trasladaron a Wenceslao hasta el hospital, ya no están, aunque sus declaraciones están en la causa, y bueno, y hay otros que sí están, pero tiene que ser un proceso rápido, digamos así, no se tiene que demorar. Es la única causa en la que el ex alférez Brito es acusado de un homicidio, en las otras causas es por tormentos, y bueno, por lo tanto es una de las causas más importantes, que no nos explicamos por qué el Paraguay ha demorado tanto en ampliar la extradición. Pero bueno, ya está, y esperemos y anhelamos a que con el esfuerzo de todos, empujando, rezándole también a Wenceslao, que si quiere que se haga justicia, ponga su partecita, como los otros mártires también, para que en su caso también sea reparado por la justicia la injusticia de 44 años de olvido y sin justicia. Bueno, gracias, Vitín. Acá quedó una pregunta, digo por respeto también a Jorge, que la ha hecho. Dice, me quedó resonando cuando hablaba sobre la fidelidad a la Iglesia y la fidelidad a los vínculos en la vida de los mártires. Esa fidelidad a los vínculos tiene que ver con promover la vocación del otro, con hacer crecer esa autoconciencia de ser Iglesia, pueblo de Dios. Sí, sobre todo cuando pienso en los vínculos, insisto en la necesidad que tenemos de querernos de verdad, de trabajar juntos, de apostar a lo bueno del otro, a sentir que es posible trabajar unos junto a otros, y también a saber que todas estas dinámicas requieren voluntades que se sumen, ¿no? Y no cosas personales.
Y a veces hay cuestiones de mucho personalismo, de mucha autorreferencialidad. Creo que hay que potenciar estas dinámicas comunitarias, por eso lo de los vínculos. Que supere incluso cuando cambia un cura, cuando cambia un obispo, cuando por algunas circunstancias se dan desafíos nuevos, ¿no? Bueno, gracias Marcelo, muchos agradecimientos. Gracias a todos. Yo les propongo, si quieren, y como para culminar, ¿sí? Adelante, no sé quién. El Turco te habla. Sí. Valdemar Sáenz. Yo quería, sí, adelante. Quería recordarles e invitarlos en nombre de Tiempo Latinoamericano para la próxima actividad que tenemos programada para el 10 de septiembre en con la Universidad Católica. Simplemente eso quería recordar. Sí, ya van a tener noticias, bueno, en el Facebook y en la página de La Tiempo, un ciclo, estamos pensando un ciclo pandemia y pobreza, desde la perspectiva económica, la perspectiva social, la perspectiva de los trabajadores, el impacto en los trabajadores y el impacto en los trabajadores organizados, y por último la perspectiva religiosa, ¿sí? Ya tenemos confirmada algunas de las participaciones. En la perspectiva religiosa nos va a acompañar el pastor Néstor Míguez, y bueno, después algunos economistas, Marco Galán, un referente de los movimientos sociales en Córdoba, y algunos referentes de algunos sindicatos también acá de Córdoba, cómo están viviendo ellos. Le hemos pedido también números concretos de cuál es la realidad hoy y el impacto de la pandemia hoy en el mundo laboral. Así que ya van a recibir noticias sobre eso, estamos ultimando los detalles, ¿sí? Y para terminar, yo les propongo leer una oración de Monseñor Angelelli que se llama Pascua, y que tal vez está muy en consonancia con los 3 desafíos que planteaba Marcelo, ¿sí? Y dice así: cada vez que hacemos algo para que algún hermano nuestro, o un grupo de hermanos, o un pueblo, o toda la provincia o diócesis, para que seamos más felices, crezca la vida por dentro y vivamos más fraternalmente, estamos haciendo un poco más de Pascua. Nuestra alegría pascual es como la alegría de un pueblo que dolorosamente va haciendo su propio camino de liberación, como pueblo nuevo de la Pascua. Siempre existe una Pascua inacabada, una cruz que purifica y empuja hacia la Pascua. Y si nuestro pueblo vive situaciones indignas de un hijo de Dios, porque a la sociedad en que vive le importa más tener brazos productivos para ganar más dinero y no para tener un pueblo más feliz, la Pascua es inacabada, es incompleta. Y creo que porque la Pascua aún es incompleta, estamos llamados a ponerle el pecho, a seguir andando, ¿sí? A pechar juntos. Así que agradecidos por su presencia, por su participación. Gracias, Marcelo. Sí, gracias a vos, un cariño grande, y que podamos poner en práctica un poco de todo lo que hemos podido reflexionar hoy. Así gracias que, a todos, muchas gracias. Todos los encuentros terminamos con un aplauso como para darnos ánimo, ¿sí? ¿Sí? Sin barbijos, sin lavandina. ¿Sí? Bueno. Gracias, muchas gracias. Gracias, Marcelo, un abrazo grande. Un abrazo para todos. Gracias a todos. Un abrazo.